28 de mayo de 1916. Aeródromo de Brooklyn, Inglaterra. El piloto de pruebas jefe de Sopwith, Harry Hawke, sube a la cabina de una extraña máquina que acaba de ser traída aquí desmontada en un camión. Este avión no tiene una ala, ni dos, sino tres, situadas una encima de la otra, como los escalones de una escalera de borrachos. Los mecánicos mueven la cabeza desconcertados mientras observan los preparativos para el primer vuelo. El diseñador Herbert Smith se arriesgó a crear algo absolutamente radical, y ahora quedará claro si se trata de genialidad o de locura. El motor rotativo de 110 caballos de fuerza de Clerget cobró vida con un rugido y el triplano despegó del suelo. Pero sucedió algo que nadie esperaba. Literalmente, unos minutos después del despegue, Hawke comenzó a realizar bucles en el prototipo uno tras otro. El avión se comportó como un acróbata de circo, realizando obedientemente maniobras acrobáticas. La velocidad de ascenso resultó fantástica. El coche se elevó como un cohete y alcanzó una altitud de 3.500 metros en solo 13 minutos. En comparación, otros luchadores de la época requerían el doble de tiempo. Cuando Hawke aterrizó, estaba rodeado por una multitud de asombrados ingenieros y observadores militares. El piloto quedó encantado. Tres alas estrechas le daban una maniobrabilidad increíble. Cada ala estaba equipada con alerones, lo que permitía que el avión literalmente girara en el aire. La estrecha cuerda de las alas proporcionaba al piloto una excelente visibilidad, de la que tanto carecían otros cazas. Los representantes del Royal Naval Air Service y de la Royal Air Force inmediatamente mostraron interés y los pedidos llegaron uno tras otro, incluso antes de que finalizaran las pruebas. Pero la verdadera prueba estaba por llegar para el triplano. En junio de 1916, el prototipo fue enviado a Francia para realizar pruebas de combate en uno de los escuadrones de la Royal Naval Aviation. Y aquí sucedió algo sorprendente. El avión llegó al aeródromo, los mecánicos apenas tuvieron tiempo de inspeccionarlo, cuando 15 minutos después se recibió una señal de alarma. Se avistó un avión alemán. El triplano fue inmediatamente elevado en el aire para interceptar. Esta era su primera misión de combate y el vehículo aún no había recibido pintura de camuflaje. El piloto regresó victorioso. El avión alemán fue derribado. El triplano demostró ser un depredador absoluto en el aire. Su capacidad para ganar altitud rápidamente le permitía atacar al enemigo desde arriba, y su maniobrabilidad lo hacía casi esquivo en combate cuerpo a cuerpo. Por primera vez, los pilotos alemanes encontraron una máquina que podía girar más rápido de lo que podían apuntar. Los pilotos de la Royal Naval Aviation se enamoraron instantáneamente del nuevo caza y exigieron que la producción en masa comenzara lo más rápido posible. En febrero de 1917, los primeros triplani de producción comenzaron a llegar a los escuadrones navales 8 y 9. Los vehículos de producción recibieron un motor más potente de 130 caballos, mejorando aún más el ya destacado rendimiento. El avión estaba armado con una ametralladora Vickers sincronizada que disparaba a través de la hélice. En abril, 6 escuadrones del Servicio Aéreo Naval Real volaban el triplano y cada uno de ellos informaba de resultados impresionantes en el combate aéreo. Sin embargo, los diseñadores continuaron mejorando el coche. En febrero de 1917 llegó la orden de sustituir la unidad de cola en todos los triplanos, tanto los que ya estaban en guerra como los que aún estaban en la línea de montaje. La nueva cola más pequeña mejoró significativamente el manejo y permitió que el avión entrara en picado vertical, lo que antes era difícil. Esta modificación convirtió el ya mortífero vehículo en un arma absoluta de combate aéreo, capaz de atacar al enemigo desde cualquier ángulo y desde cualquier altura. En la primavera de 1917, apareció un escuadrón en el frente occidental, lo que hizo estremecer a todo el mando alemán. El Escuadrón Aéreo Naval Real número 10 ha recibido algunos triplanos nuevos, y uno de sus pelotones ha decidido destacar de una manera especial. El teniente de vuelo Raymond Colesap dirigió un grupo de 5 pilotos que pintaron los capós de los motores de sus aviones, los paneles metálicos del fuselaje y los carenados de las ruedas de un negro siniestro. Así nació el legendario Enlace Negro, que pronto se convirtió en una auténtica pesadilla para la aviación alemana. Triplanos negros aparecieron en el cielo como una bandada de cuervos depredadores, y los pilotos alemanes rápidamente aprendieron a reconocerlos desde lejos. Ver un avión negro significaba una cosa:
estaba a punto de comenzar una batalla mortal contra algunos de los mejores ases británicos. Colesap seleccionó para su vuelo solo a pilotos experimentados y agresivos que no conocían la palabra miedo. Cada vuelo es para ellos. Era la caza y nunca se les escapaba la presa. Las tácticas del enlace negro eran simples y mortales. Utilizando la fenomenal velocidad de ascenso del triplano, ascendieron más alto que el enemigo y luego cayeron encima de él, utilizando su ventaja en maniobrabilidad para llevar a cabo un combate cuerpo a cuerpo. Los resultados superaron todas las expectativas. De mayo a julio de 1917, en solo 3 meses de intensos combates aéreos, la Vuelo Negro destruyó 87 aviones alemanes. No se trataba solo de afirmaciones de victorias, sino de coches derribados confirmados. El propio Colesap consiguió 33 victorias en un triplano. De su total de 60 aviones derribados durante toda la guerra, más de la mitad ocurrieron durante el periodo de vuelos en aviones de 3 alas. Esto lo convirtió en el as más exitoso en volar un triplano Sopwith. Los pilotos alemanes informaron al mando que se enfrentaban a un tipo de caza completamente nuevo que era superior a todo lo que habían visto antes. El triplano británico podía dar la vuelta en el acto mientras el avión alemán todavía estaba completando un giro amplio. Despegó hacia las nubes mientras el enemigo apenas estaba ganando velocidad. Apareció de la nada y desapareció con la misma rapidez, dejando atrás los restos en llamas de los vehículos alemanes. Los informes desde el frente provocaron un verdadero pánico en el alto mando alemán. Los alemanes se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo revolucionario e inmediatamente ordenaron a sus diseñadores que desarrollaran su propio triplano. Así comenzó la historia de la creación del legendario Fokker Dr. Odin, que más tarde glorificaría el nombre del Barón Rojo Manfred von Richthofen. Pero en aquel momento, en la primavera y el verano de 1917, los alemanes apenas empezaban a trabajar en su aparato de 3 alas y el triplano británico ya reinaba en el aire. El mando alemán exigía a sus pilotos que evitaran el combate con aviones negros a menos que hubiera superioridad numérica. El impacto moral del triplano sobre el enemigo resultó no menos importante que sus características técnicas. Mientras tanto, se produjo un acuerdo interesante entre el Royal Naval Air Service y la Royal Air Force. Inicialmente, ambos servicios encargaron un número significativo de triplanos, pero a principios de 1917 las tácticas de la Fuerza Aérea habían cambiado. Se decidió que la aviación naval recuperaría todos los triplanos encargados para la Fuerza Aérea y, a cambio, entregaría todas sus órdenes al caza francés Spad 7. Por lo tanto, el Sopwith triplane nunca entró en servicio con la Royal Air Force, siendo exclusivamente un avión naval. El uso de combate del triplano continuó en todos los sectores del frente occidental. Además del vuelo negro, muchos otros pilotos consiguieron victorias con este coche. El avión demostró ser tan eficaz en el combate aéreo que los alemanes empezaron a evitar colisiones con él, prefiriendo atacar a otros tipos de cazas británicos. Las estrechas alas del triplano daban al piloto una excelente visibilidad hacia arriba y hacia abajo, lo cual era fundamental en el combate de maniobras verticales. Los alerones en las 3 alas proporcionaron una respuesta ultrarrápida al movimiento de la palanca de control, permitiéndote realizar giros pronunciados y giros casi al instante. Sin embargo, esta maravillosa máquina también tenía sus defectos, que pronto empezaron a aparecer cada vez con más claridad. La única ametralladora Vickers del triplano proporcionaba una potencia de fuego insuficiente en comparación con los nuevos cazas alemanes que empezaban a aparecer con 2 ametralladoras sincronizadas. Se intentó instalar una segunda ametralladora. Se sabe que 6 vehículos recibieron armas adicionales. Pero esto nunca se convirtió en el estándar. Además, la compleja estructura de 3 alas creó serios problemas durante las reparaciones en el campo. Los recambios para triplanos se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para los mecánicos de primera línea. Incluso los daños menores en una de las 3 alas requirieron importantes trabajos de sustitución o reparación. A diferencia de los biplanos convencionales, donde un ala podía reemplazarse con relativa rapidez, un triplano requería un cuidadoso equilibrio de los 3 aviones. La más mínima desalineación provocaba un deterioro de las características de vuelo o incluso una pérdida total de control. El suministro de piezas de repuesto era escaso, la producción no estaba a la altura de las necesidades del frente y los vehículos averiados permanecían inactivos durante semanas esperando las piezas necesarias.
La situación se vio agravada por el hecho de que el triplano no solo lo fabricaba la propia Sopwith, sino también bajo licencia de otras empresas. Clayton y Shuttleworth fabricó 47 coches y Oakley y CEO. Solo se produjeron 3 copias. La propia Sopwith construyó 95 aviones, incluidos 2 prototipos. Tipo. Se produjeron un total de 147 triplanos, bastantes para una guerra de esta escala. Los diferentes fabricantes tenían pequeñas diferencias en los detalles, lo que complicaba aún más las reparaciones y el suministro de repuestos en la parte delantera. En ocasiones, los mecánicos no podían intercambiar piezas de automóviles de diferentes fabricantes. En el verano de 1917, se hizo evidente que el triplano, a pesar de todas sus excelentes cualidades, tenía un potencial limitado para un mayor desarrollo. Sopwith ya estaba terminando el trabajo en un nuevo caza, el Camel, que prometía combinar las mejores cualidades de un triplano con el diseño más simple de un biplano y 2 ametralladoras en lugar de una. El Camel era más fácil de fabricar, más barato de mantener y tenía mucha más potencia de fuego. El Royal Naval Air Command comenzó a planificar la transición a un nuevo avión. En julio de 1917, los escuadrones navales 7 y 8 fueron los primeros en recibir nuevos camellos Sopwith para reemplazar sus triplanos. El reentrenamiento del piloto fue rápido y muchas características de vuelo fueron similares, aunque el Camel requirió un manejo más cuidadoso y fue menos indulgente con los errores del piloto. Los triplani comenzaron a ser enviados a las unidades de retaguardia, donde se utilizaban para entrenar nuevos pilotos o para diversos experimentos. En noviembre de 1917, el último triplani abandonó el servicio de primera línea. Su carrera militar duró menos de un año, pero durante este corto tiempo lograron dejar una huella imborrable en la historia de la guerra aérea. Curiosamente, el triplano luchó no solo en el frente occidental. Un solo ejemplar fue enviado al mar Egeo, donde fue utilizado por la segunda ala de la aviación naval real, con base en la isla de Moudros. Este vehículo patrullaba las aguas del mar Egeo, protegiendo a los barcos británicos de posibles ataques de aviones alemanes y turcos. El clima mediterráneo resultó más favorable para la construcción de madera del triplano que la humedad de Flandes, y la máquina sobrevivió a sus homólogos del frente occidental. Varios triplanos también cayeron en manos de los aliados. Los franceses recibieron al menos 4 vehículos, que se utilizaron para pruebas y formación de pilotos. Los pilotos franceses apreciaron mucho la maniobrabilidad del caza británico, pero su comando decidió no comprar un triplano, centrándose en sus propios desarrollos, los cazas Nieuport y Spud. Un triplano viajó a la lejana Rusia en mayo de 1917. El Imperio ruso mostró gran interés por los últimos avances de los aliados y los británicos decidieron demostrar su avanzado vehículo. En Rusia, el triplano ha sufrido una interesante modificación. En lugar de un chasis con ruedas convencional, se instalaron esquís para su uso en condiciones invernales. Era una versión única en su tipo. Los pilotos rusos realizaron una serie de vuelos de prueba y el vehículo mostró buenos resultados, incluso con un peso significativamente mayor debido a los esquís. La subida pronto disminuyó un poco, pero aún así fue impresionante. Sin embargo, los acontecimientos revolucionarios en Rusia impidieron el desarrollo de la cooperación y no se realizaron más entregas de triplanos. Este único ejemplar sobre esquís sobrevivió a la revolución y la guerra civil y finalmente acabó en la colección del Museo Soviético. Después de ser retirados del servicio de primera línea, los triplani restantes recibieron una segunda vida como máquinas de entrenamiento. Los nuevos pilotos aprendieron con ellos el arte del combate aéreo. Practicaron maniobras acrobáticas y se acostumbraron a las velocidades y sobrecargas del combate real. El triplano perdonaba bastante los errores de los pilotos novatos, lo que lo convertía en una buena plataforma de entrenamiento. Algunos vehículos se utilizaron para diversos experimentos, se probaron nuevos tipos de motores, armas y estaciones de radio. Incluso intentaron instalar armas de misiles en uno de los triplanos, pero el experimento no dio resultados positivos. Al final de la guerra, la mayoría de los triplanos fueron cancelados y desmantelados en piezas o simplemente destruidos. La madera se utilizaba como leña, se fundían piezas metálicas y se quemaba la tela de la cubierta. La maquinaria de guerra ya no necesitaba estos aviones. La nueva generación de cazas reemplazó por completo al triplano. Solo unos pocos coches escaparon a este destino. 2 triplanos originales sobreviven hasta el día de hoy.
Uno de ellos se conserva en el Museo de la Royal Air Force de Londres, donde los visitantes pueden ver este legendario avión en todo su esplendor. El segundo está ubicado en el Museo Central de la Fuerza Aérea en Monino, región de Moscú. Este es el mismo ejemplar que fue enviado a Rusia y equipado con esquís. La influencia del triplano de Sopwith en la aviación resultó ser mucho más significativa de lo que se podría haber previsto. Posponer, considerando su corta vida útil y el pequeño número de automóviles producidos. Fue el triplano el que obligó a los alemanes a reconsiderar sus puntos de vista sobre el diseño de cazas y crear su propio avión de 3 alas. El Fokker Doctor One, aunque fue un desarrollo posterior y un diseño diferente, fue una respuesta directa al desafío planteado por el triplano británico. Es difícil sobreestimar el efecto psicológico de la aparición de un triplano en los cielos de Francia en la primavera y el verano de 1917. El diseño del triplano se basó en gran medida en soluciones ya probadas de aviones Sopwith anteriores. El fuselaje del vehículo era casi idéntico al del famoso caza Sopwith Pope, que ya se había consolidado como un vehículo fiable y maniobrable. La cola también fue tomada del Papa sin cambios, aunque luego fue reemplazada por una más pequeña especialmente diseñada. Esto hizo posible acelerar significativamente el desarrollo y la producción de un nuevo caza sin reinventarlo, que ya funcionaba perfectamente. La principal innovación fueron precisamente 3 alas en lugar de las 2 tradicionales. Cada una de las 3 alas tenía una cuerda estrecha, el ancho del perfil desde el borde de ataque hasta el borde de salida. Este fue un movimiento audaz porque los biplanos tradicionales de la época tenían alas anchas para generar suficiente sustentación. Herbert Smith, el diseñador jefe, calculó que 3 alas estrechas darían la misma sustentación que 2 anchas, pero proporcionarían una visibilidad mucho mejor para el piloto. Los cálculos resultaron correctos. El piloto del triplano podía ver casi todo el espacio a su alrededor, lo cual era una gran ventaja en la batalla donde el enemigo podía atacar desde cualquier dirección. Las 3 alas estaban equipadas con alerones, superficies móviles en el borde de salida que son responsables del balanceo del avión. Esto era raro en aquella época. La mayoría de los biplanos tenían alerones solo en el ala superior. El triple juego de alerones daba una increíble velocidad de respuesta a las órdenes del piloto. Cuando el piloto movió la palanca de control hacia un lado, el avión literalmente corrió en esa dirección. La velocidad de balanceo del triplano era tan alta que al principio los pilotos inexpertos incluso se asustaban por la agudeza de los controles. Pero para el combate aéreo esta era una cualidad invaluable. La capacidad de cambiar de dirección a la velocidad del rayo a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Las alas estaban unidas al fuselaje mediante un sistema de puntales y tirantes, delgados cables metálicos que creaban una estructura espacial rígida. La distancia entre las alas se ha calculado cuidadosamente para garantizar un flujo de aire óptimo. Una posición demasiado cercana provocaría interferencia entre las alas y una sustentación deficiente. Ir demasiado lejos aumentaría el peso de la estructura debido a los postes más largos. Los ingenieros de Sopwith encontraron un punto medio y las 3 alas trabajaron casi como una única superficie de elevación, sin interferir entre sí. Una característica de diseño interesante es el estabilizador ajustable. El piloto podía cambiar el ángulo de la cola horizontal en pleno vuelo, logrando el equilibrio del avión durante el vuelo sin necesidad de utilizar las manos. Esto reducía en gran medida la fatiga durante las patrullas largas, cuando había que pasar horas en el aire, vigilando al enemigo. Simplemente estableciendo el ángulo correcto, el triplano voló recto y nivelado, permitiendo al piloto relajar su agarre en la palanca de control y concentrarse en mirar el cielo. El motor rotativo Clercy era típico de los aviones de combate de la época, pero tenía una característica inusual. En los motores rotativos, no era el eje dentro del bloque de cilindros estacionario el que giraba, sino los propios cilindros, junto con la hélice, alrededor del eje estacionario. Esto creó un poderoso efecto giroscópico, que influyó en el comportamiento del avión en vuelo. El triplano tendía a girar más fácilmente en una dirección y más fuerte en la otra debido a este efecto. Los pilotos experimentados aprendieron a utilizar esta propiedad, desarrollando tácticas de combate de tal manera que aprovecharan al máximo un giro fácil y compensaran uno pesado. La única ametralladora Vickers de calibre 7,77 mm estaba instalada frente a la cabina del piloto y disparaba a través del plano de rotación de la hélice gracias a un sincronizador.
Este mecanismo interrumpía el disparo en aquellos momentos en que la pala de la hélice pasaba por delante del cañón. El sistema funcionó de manera confiable, pero una ametralladora tenía una velocidad de disparo de aproximadamente 600 disparos por minuto. En comparación, dos ametralladoras dispararon 1200 disparos por minuto, duplicando las posibilidades de alcanzar un objetivo que se movía rápidamente. La carga de munición era de varios cientos de cartuchos, que normalmente eran suficientes para varias ráfagas cortas en batalla. Los pilotos de triplanos han desarrollado tácticas especiales para compensar la falta de potencia de fuego. En lugar de disparar desde el ECA, se acercaron al enemigo a una distancia mínima, donde cada bala iba directamente al objetivo. La excelente maniobrabilidad del triplano permitió situarse detrás del enemigo y permanecer allí, a pesar de todos sus intentos de escapar. Un piloto experimentado de triplano podría literalmente pegarse a un avión enemigo y dispararle metódicamente desde una distancia de varias decenas de metros. Esta táctica requirió nervios de acero, pero produjo excelentes resultados. Comparando el triplano con los cazas alemanes contemporáneos, se podía ver la clara ventaja del avión británico en maniobrabilidad y velocidad de ascenso. Los albatros alemanes eran más rápidos en vuelo horizontal y tenían dos ametralladoras, pero no podían igualar al triplano en maniobra vertical. Los pilotos alemanes rápidamente se dieron cuenta de que un intento de llevar a cabo una batalla vertical con un triplano estaba condenado al fracaso. El coche británico simplemente subió, ganó altura y atacó desde arriba. La única posibilidad para los alemanes era aprovechar su ventaja de velocidad e intentar escapar de la batalla lanzándose en picada. Fue la imposibilidad de alcanzar al triplano durante el ascenso y la incapacidad de separarse de él en una batalla maniobrable lo que llevó al mando alemán a tomar la decisión de desarrollar urgentemente su propio triplano. Fokker recibió la orden de crear un caza de 3 alas y el trabajo se llevó a cabo en modo de emergencia. Los diseñadores alemanes tomaron un camino diferente. Su triplano recibió alas voladizas sin tirantes externos, lo que simplificó el diseño, pero requirió un conjunto de potencia más duradero y pesado. El Fokker Doctor 1 apareció recién en el otoño de 1917, cuando el triplano británico ya había comenzado a retirarse del servicio de primera línea. La facilidad de control del triplano lo convirtió en el favorito no solo de los ases experimentados, sino también de los pilotos jóvenes que acababan de llegar al frente. El avión perdonó muchos errores que en otros aviones habrían provocado un desastre. Caer en picada rara vez ocurría y salir de ella no era difícil. El aterrizaje fue fácil gracias a la baja velocidad de aterrizaje y la buena visibilidad hacia adelante y hacia abajo. El despegue no requirió una pista larga. El triplano despegó del suelo después de un corto recorrido e inmediatamente comenzó a ganar altura rápidamente. El otoño de 1917 estuvo marcado por el reequipamiento masivo de los escuadrones navales británicos con el nuevo caza Sopwith Camel. El 9º Escuadrón Naval fue una de las últimas unidades en desprenderse de sus triplanos. Los pilotos abandonaron con pesar las cabinas de sus coches favoritos al darse cuenta de que la era del depredador de 3 alas había llegado a su fin. Muchos pilotos dijeron abiertamente que el triplano era la mejor máquina de combate aéreo que jamás habían pilotado. Su combinación única de maniobrabilidad, velocidad de ascenso y facilidad de control nunca se ha repetido en la historia de la aviación. Las últimas misiones de combate triplano tuvieron lugar en octubre de 1917. Estos vehículos cumplieron con su deber hasta el final, patrullando los cielos sobre las posiciones de las tropas británicas e interceptando aviones de reconocimiento alemanes. Incluso cuando técnicamente estaba obsoleto, el triplano siguió siendo un oponente formidable gracias a la habilidad de los pilotos que lo pilotaban. En noviembre, todos los vehículos restantes listos para el combate fueron enviados a la retaguardia, donde los esperaba un nuevo servicio como avión de entrenamiento. Los triplanos dañados fueron desmontados para obtener piezas de repuesto para mantener en el aire los últimos ejemplares voladores. Los 6 triplanos que recibieron experimentalmente una segunda ametralladora Vickers continuaron utilizándose para probar varias opciones de armas. Los ingenieros intentaron encontrar la ubicación óptima de la segunda ametralladora sin alterar la alineación del avión. Los experimentos demostraron que el peso adicional del arma y la munición empeoraba notablemente las características de vuelo, especialmente la velocidad de ascenso. El triplano fue perdiendo su principal ventaja, convirtiéndose en un caza común y corriente sin cualidades sobresalientes. Por este motivo, la versión con 2 ametralladoras nunca llegó a producirse, aunque la idea en sí era correcta.
Las unidades de entrenamiento operaron el triplano hasta la primavera de 1918. Los cadetes de la escuela de vuelo adquirieron una experiencia invaluable en el pilotaje de un caza de combate real antes de ser enviados al frente. El triplano se utilizó para practicar maniobras acrobáticas, maniobras de combate aéreo y tiro a objetivos terrestres y aéreos. El robusto diseño resistió aterrizajes bruscos por parte de pilotos inexpertos, aunque aún así se produjeron accidentes. Poco a poco, el número de coches voladores disminuyó debido a averías y falta de repuestos. En el verano de 1918, solo quedaban unos pocos triplanos en el cielo. La producción terminó hace mucho tiempo. Los almacenes de repuestos se vaciaron y los talleres de reparación pasaron a prestar servicio a nuevos tipos de aviones. Los últimos triplanos vivieron su vida. Siglo en las afueras de los aeródromos, derrumbándose lentamente bajo la lluvia y el sol. Las estructuras de madera se estaban pudriendo. El viento rasgaba las telas de los revestimientos y las piezas metálicas estaban cubiertas de óxido. Ya nadie necesitaba estas máquinas. La guerra continuó como de costumbre y exigió cada vez más aviones nuevos. El triplano Sapowich ha pasado a la historia como el primer y único caza triplano adoptado por la Fuerza Aérea Británica y visto en combate real. Su aparición en la primavera de 1917 supuso un verdadero shock para el enemigo y obligó al mando alemán a reconsiderar sus puntos de vista sobre el diseño de los cazas. La corta pero brillante carrera de combate de triplane demostró que las soluciones no convencionales pueden producir resultados sobresalientes. El vuelo negro de Raymond Colesat inscribió para siempre el nombre de triplane en los anales de las batallas aéreas de la Primera Guerra Mundial, y sus 87 victorias en 3 meses se convirtieron en una leyenda. Hoy en día, los dos